¿vale? Buenas tardes y muchas gracias por la asistencia, sobre todo a todos los poquitos que hemos venido, pero bueno, estas cosas suelen ser así. Gracias también a Silvio por haber acudido al llamamiento de este acto. En la mesa también tendría que estar un representante de los estudiantes, que no ha podido ser, no sé, como por exámenes o por alguna historia, pero bueno, yo simplemente la presentación de Silvio lo que puedo hacer él es el responsable coordinador del área de educación de Izquierda Unida Extremadura, y él es el que nos va a hablar técnicamente, digamos, de lo que supone la ley orgánica de mejora de la calidad educativa, lo que es la LOMCE, o conocida como Ley BERT. Yo simplemente, bueno, no soy muy técnico ni tal, pero bueno, os voy a dar una cronología, una breve cronología de hasta dónde hemos llegado, ¿no? de cómo hemos llegado hasta aquí, un poco de referencias históricas. Bueno, yo soy el secretario de organización de Izquierda Unida aquí en Cáceres y coordinador de áreas. Bien, por no irme muy lejos, empezamos a hablar de la época anterior a la Ilustración, donde ahí no existía educación pública, todavía ni siquiera. La única educación que existía pues se ofertaba a la nobleza y a la realeza, ¿de acuerdo? Todo además partía de la Iglesia. O sea, la Iglesia desde entonces hasta nuestros días sigue manteniendo bastante poder en lo que es la educación. Dentro de la Ilustración es donde empiezan a aparecer las primeras escuelas públicas. Ahí ya, bueno, por unas causas fortuitas de que los jesuitas tuvieron que irse a alguna historia, entonces, digamos, eso encaminó a que pudieran existir esas escuelas públicas. Pasamos a la Constitución de 1812, donde ya ahí se ve la necesidad de que hay que ir mejorando esta historia, y ya en la propia Constitución, en el artículo 9, lo dedica entero, o sea, el título 9 lo dedica entero a la educación. O sea, una cosa que ya va siendo más progresista, ¿no? Pero claro, dura poco porque luego llega la ideología absolutista de Fernando VII, y ahí ya acabamos con los avances que se habían producido en 1812. Durante el reinado de Isabel II, ya en 1857, aparece la primera ley que se establece para el sistema educativo, que es la Ley Moyano, ¿de acuerdo? Se llama la Ley de Instrucción Pública, bueno, cuyo objetivo principal fue atajar el enorme analfabetismo que había en la población española. Pues claro, los de arriba sabían, pero los de abajo, que era la inmensa mayoría, pues no sabían nada. Después de esto pasamos ya a la Segunda República, donde se establecen unos principios bastante revolucionarios para esa época. Ya se trata de que la educación tiene que tener un carácter social, de que es el Estado el que tiene que impulsarlo, el que tiene que estar sometiendo el sistema educativo para mejorar la falta de alfabetización de la población. Se habla incluso de educación laica y gratuita. Se habla de unas mejoras que bueno, en esa época era bastante revolucionario. La República también duró lo que duró y llegó el franquismo, y ahí ya con el franquismo, pues bueno, nos hundimos en la ideología fascista, y es lo que imperaba, era familia, religión y patriotismo. Esa era la educación que había en el franquismo, ¿no? Entonces no había más. Pasamos ya a finales de este franquismo, en 1970, cuando el franquismo está decayendo, se ve la necesidad de mejorar eso, de dar un pequeño salto para el posfranquismo, porque Franco se estaba ya muriendo y había que hacer algo para preparar a la gente, a la población, en cuanto, por ejemplo, al sistema educativo. En 1970 se crea ya la Ley General de Educación, y bueno, es la propia ley que yo, por ejemplo, de mi generación, pues es la que nos ha sostenido, ¿no? Digamos, estaba el EGB, el BUF, bien, ya dentro en el periodo democrático aparece en 1985 la LODE, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que bueno, no es un cambio del sistema educativo, sino que son simplemente mejoras
en los reglamentos sobre participación de la comunidad educativa, reglamentos pensados para el derecho a la educación y cuestiones reglamentarias, digamos. Ya en el 90 sí aparece la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo en España, la conocida como LOSE, que sustituye a esa de 1970. ¿De acuerdo? Y esa lo que intenta hacer es establecer una referencia con la Constitución que ya se había constituido. Entonces, en el artículo 27 se habla de la educación y esa ley, digamos, intenta ser constitucionalista. Intenta serlo, no puede serlo del todo porque, bueno, ahí hay muchas discusiones sobre la Iglesia que sigue teniendo el mismo poder dentro de lo que es el sistema educativo, pero bueno, se sigue avanzando. Ya en el 2002 tenemos la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la LOCE, que bueno, no se puede decir que fuera una ley, era un proyecto de ley, ¿no? Porque fue durante el segundo gobierno de Aznar y no se pudo llevar a cabo porque llegó Zapatero y la paralizó. Bien, y terminamos con la Ley Orgánica de Educación de 2006, que es la actual ley. Y si nada lo impide, pues a partir del viernes dejará de existir y estará actualmente la LOMCE, de la que luego nos va a hablar un poco más Silvio. Aquí se hace un paréntesis con un dato bastante relevante, bastante curioso que hay que tener en cuenta, que es una fecha, en septiembre de 2011. En septiembre de 2011 se modifica el artículo 135 de la Constitución, que apoyan Partido Popular, Partido Socialista y UPN, también apoyan. Sabéis que esa modificación es una gran causa de por qué la situación de ahora. O sea, ahí en esa modificación, en ese artículo, se da prioridad absoluta al pago de la deuda y a los intereses. ¿Vale? Eso en septiembre del 2011. En diciembre de 2011 llega José Ignacio Wert y plantea la ley orgánica esta 11. Plantea la ley Wert. Es decir, que yo no veo ninguna propuesta de mejora educativa, de la calidad educativa. O sea, es una consecuencia de esa modificación. Yo veo que lo que significa esa ley es adaptarse a ese artículo 145 para pagar la deuda. ¿Cómo se hace? Pues recortando en gasto público. Recortamos en gasto público y ya está, y pagamos la deuda, que es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que pone la Constitución, según esta gente. Entonces hay que acordarse de esa fecha. Bueno, después, ahora luego hablará un poco más de la 11. Lo que sí quería, habiendo leído algún artículo de algún compañero Martín, que está aquí, no ha podido estar hoy en la mesa, pues se lo solicitamos, pero tiene otros quehaceres. Me fijé en una cosa que era muy curiosa, que se sacan muchos informes comparativos entre las distintas calidades de los sistemas educativos de los distintos países, ¿no? Sobre todo especialmente de nuestro entorno, ¿no? De Occidente, de Europa y tal. Lo que no se saca son las comparativas de cómo están vertebrados esos sistemas educativos. Es decir, la mayoría de esos países, sea Alemania, sea Inglaterra, sea Estados Unidos, sea Italia, sea Francia, lo que sea, cualquiera de esos países, sus sistemas educativos están vertebrados por la escuela pública. Es que es así, o sea, por muy hegemónico que sea el pensamiento neoliberal de todos esos países, tienen claro que la escuela pública es la principal y la escuela privada es subsidiaria o es otra cosa. Lo principal es lo público. En cambio aquí, pues, sufrimos una situación anómala, ¿no? En la que prima el pensamiento de la derecha que nos está gobernando ahora, por ejemplo, y además existe esa dualidad de que la izquierda apuesta por la educación pública, la escuela pública, y la derecha por la privada. Entonces nos está gobernando la derecha, pues apuesta claramente por
escuela privada, y es lo que tenemos ahora mismo, si no lo cambiamos, claro. Bueno, y nada, también voy a ser más breve todavía. Termino con una historia, con un dato que debería hacer reflexionar a alguien que conocemos todos nosotros muy bien, y es que sacar un 1,76 en un baremo del 1 al 10, sacar un 1,76 en la época de la ley de educación esta de 1970, de la que yo estudié, eso era muy deficiente, me parece, creo que era muy deficiente. Es decir, el ministro Wert es bastante deficiente, bueno, bastante no, es muy deficiente, y eso lo dice, no lo digo yo, eso lo dice el CIS del otro día. O sea, es el ministro del gobierno peor valorado que hay ahora mismo, el ministro de Educación, que este viernes probablemente saquen adelante la ley orgánica de mejora de la calidad educativa, cosa que no se va a poder impedir porque la mayoría absoluta del Partido Popular es impepinable y es lo que va a suceder. Esperemos que la vuelta del jueves sea todo un éxito y ojalá paralizase esa aprobación. Sin más, doy paso a para que